La última princesa, Anastasia y la Rusia en llamas. Anastasia Románov. Un nombre que se ha susurrado durante un siglo, un nombre que evoca imágenes de una era dorada y al mismo tiempo de una tragedia insondable. Un nombre rodeado de tragedia y misterio que ha inspirado libros, películas y teorías de conspiración. Nació en la opulencia, en un mundo de lujo inimaginable, pero su destino estuvo marcado por la sangre y el caos. La historia de Anastasia es una de las más fascinantes y trágicas de la historia moderna. Imaginen la Rusia imperial, un mundo de palacios de oro, de bailes increíbles y una familia real que parecía intocable. Los Románov vivían en un esplendor que pocos podían imaginar, rodeados de riquezas y privilegios. Anastasia, la hija menor del zar Nicolás II, era conocida por su espíritu alegre, su risa contagiosa y una chispa traviesa en sus ojos. Era una niña que, a pesar de su estatus, encontraba alegría en las cosas simples de la vida. Era la favorita de la familia, la pequeña que iluminaba hasta los rincones más oscuros del palacio. Su energía y vitalidad eran un faro de luz en tiempos oscuros. Pero la Rusia imperial se estaba debilitando. Las tensiones sociales y políticas estaban alcanzando un punto de ebullición. La guerra, el hambre y la desigualdad estaban destruyendo el régimen. La Primera Guerra Mundial había exacerbado las dificultades económicas y sociales, llevando al país al borde del colapso. El pueblo pedía un cambio radical. Las protestas y las huelgas se convirtieron en una constante, y la insatisfacción con la monarquía crecía día a día. El año 1917 vio el comienzo de la Revolución Rusa, un levantamiento que cambiaría el curso de la historia para siempre. Los bolcheviques, liderados por el implacable Lenin, tomaron el poder. Prometieron un nuevo comienzo, una sociedad sin clases y sin opresión. La monarquía, símbolo de la opresión, estaba en su punto de mira. Los días de los Románov estaban contados. Los Románov, antes venerados como dioses, se convirtieron en prisioneros de su propio pueblo. Fueron trasladados de un lugar a otro, siempre bajo estricta vigilancia, mientras el nuevo régimen consolidaba su poder. Finalmente, fueron llevados a la casa Ipatiev en Ekaterimburgo, un lugar que se convertiría en su última morada. La familia vivía en condiciones cada vez más precarias, con la esperanza de un rescate que nunca llegaría. En la madrugada del 17 de julio de 1918, la familia Románov fue llevada al sótano de la casa. Allí, en un acto de brutalidad inimaginable, fueron ejecutados. Anastasia, junto con sus padres y hermanos, encontró un final trágico. Durante décadas, el destino de Anastasia fue objeto de especulación. Se rumoreaba que había sobrevivido, que había escapado de la masacre. Varias mujeres afirmaron ser la gran duquesa perdida, pero ninguna pudo probarlo de manera concluyente. No fue hasta el siglo XXI que los restos de la familia Románov fueron identificados mediante pruebas de ADN. La ciencia finalmente puso fin a uno de los mayores misterios del siglo XX. Sin embargo, la leyenda de Anastasia sigue viva en la cultura popular. Su historia ha sido contada y recontada en libros, películas y obras de teatro, manteniendo su memoria y su misterio en el corazón de la gente. Hoy, Anastasia Románov es recordada no solo como una víctima de una época turbulenta, sino también como un símbolo de esperanza y resistencia. Su vida y su trágico final nos recuerdan la fragilidad de la paz y la importancia de la justicia. La historia de Anastasia y la Rusia en llamas es un testimonio de la capacidad humana para encontrar luz en la oscuridad y de cómo, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede perdurar. La caída del zar fue un evento que sacudió los cimientos de la Rusia imperial. Nicolás II, el último zar de Rusia, se vio obligado a abdicar en marzo de 1917, marcando el fin de más de 300 años de dominio de la dinastía Románov. La Revolución de Febrero, impulsada por el descontento generalizado con la autocracia zarista, la pobreza y las penurias de la Primera Guerra Mundial, llevó a la formación de un gobierno provisional. Sin embargo, este gobierno no pudo estabilizar el país y la Revolución de Octubre, liderada por los bolcheviques, tomó el control. Revolución y encierro para los Románov. La familia imperial, acostumbrada a una vida de lujo y privilegios, se encontró de repente en el exilio. Fueron despojados de sus títulos y riquezas,
y se vieron obligados a vestir de manera sencilla, como cualquier ciudadano común. La caída de los Románov no solo significó el fin de una era, sino también el inicio de un periodo de incertidumbre y sufrimiento para la familia. El mundo de Anastasia se vino abajo. La joven gran duquesa, que había crecido en un entorno de opulencia y privilegio, se enfrentó a una realidad completamente diferente. La tristeza y la desesperación se apoderaron de ella y de su familia. La vida de la nobleza, con sus bailes, banquetes y viajes, se desmoronó en cuestión de meses, dejando solo recuerdos de una época dorada que nunca volvería. El palacio se convirtió en una prisión dorada. Los Románov fueron confinados en el palacio de Alejandro, en Tsarskoye Selo, bajo estricta vigilancia. Aunque el palacio aún conservaba su esplendor arquitectónico, para la familia imperial se había transformado en una jaula dorada. Las habitaciones que una vez fueron testigos de celebraciones y risas, ahora eran escenarios de angustia y desesperación. Los días de libertad, de juegos sin preocupaciones en los jardines, se transformaron en una espera llena de angustia. Los hijos del zar, que solían correr y jugar en los vastos jardines del palacio, ahora pasaban sus días enclaustrados, sin saber qué les deparaba el futuro. La familia intentaba mantener una apariencia de normalidad, pero la tensión y el miedo eran palpables. La incertidumbre se cernía sobre ellos como una sombra amenazante. Cada día traía consigo nuevos rumores y noticias inquietantes. La familia Románov vivía en un estado constante de ansiedad, sin saber si serían liberados, exiliados o ejecutados. La revolución había cambiado el curso de la historia, y los Románov eran sus prisioneros. Primero, fueron trasladados a Tobolsk, en Siberia, un lugar remoto y helado. Este traslado fue un golpe devastador para la familia, que se vio obligada a abandonar el palacio y adaptarse a las duras condiciones de Siberia. Tobolsk, con su clima inhóspito y su aislamiento, se convirtió en su nuevo hogar. La familia intentó mantener su dignidad y rutina, pero la realidad del exilio era implacable. Luego a Ekaterimburgo, a la casa de un comerciante que había sido requisada, rebautizada con una ironía cruel como la Casa del Propósito Especial. Este lugar, que en otro tiempo había sido una residencia cómoda, se convirtió en una prisión aún más estricta para los Románov. Las condiciones eran duras, y la vigilancia constante de los guardias bolcheviques hacía que cualquier esperanza de escape fuera casi imposible. Las paredes, que antes habían sido testigos de risas infantiles, ahora absorbían el silencio tenso de una familia condenada. La casa, que una vez había sido un hogar lleno de vida, se convirtió en un lugar de sufrimiento y desesperación. Los Románov, conscientes de su destino, intentaban mantenerse unidos y fuertes, pero la realidad era abrumadora. Sus captores, los bolcheviques, eran implacables. La revolución exigía sacrificios. Los bolcheviques, liderados por Lenin, veían a los Románov como un símbolo del antiguo régimen que debía ser eliminado para asegurar el éxito de la revolución. La familia imperial, que una vez había gobernado con poder absoluto, ahora estaba a merced de sus captores. Y los Románov, símbolos del antiguo régimen, estaban en la cima de la lista. La tensión era palpable. Cada día que pasaba, la situación se volvía más desesperada. Los Románov sabían que su destino estaba en manos de los bolcheviques y que cualquier esperanza de salvación era cada vez más remota. Los guardias, antes respetuosos, ahora los miraban con frialdad. La relación entre la familia imperial y sus captores se había deteriorado. Los guardias, que antes mostraban cierta deferencia, ahora eran fríos y distantes. La vigilancia era constante, y cualquier intento de comunicación con el exterior estaba estrictamente prohibido. Anastasia, con tan solo 17 años, se aferraba a la esperanza. A pesar de las circunstancias, la joven gran duquesa mantenía la esperanza de que algún día serían liberados. Su juventud y espíritu indomable la impulsaban a creer en un futuro mejor, aunque las probabilidades estuvieran en su contra. Se aferraba a la idea de que, de alguna manera, escaparían de su destino. Anastasia soñaba con la libertad, con un futuro en el que ella y su familia pudieran vivir en paz. Pero cada día que pasaba, la realidad se imponía con más fuerza y la esperanza se desvanecía lentamente. Pero el destino a veces es un verdugo implacable. La tragedia que se cernía sobre los Románov era inevitable. La familia imperial, que había vivido en la cima del poder, ahora enfrentaba su fin. La historia de los Románov
Es un recordatorio de cómo el poder y la gloria pueden desvanecerse en un instante, dejando solo el sufrimiento y la tragedia. Finalmente, en la madrugada del 17 de julio de 1918, la familia Romanov fue ejecutada en el sótano de la Casa del Propósito Especial. Este acto marcó el fin de una era y el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Rusia. La ejecución de los Romanov fue un evento que resonó en todo el mundo, simbolizando el brutal cambio de poder y el fin de la monarquía en Rusia. El legado de los Romanov perdura en la memoria histórica. Su trágico destino ha sido objeto de innumerables estudios, libros y películas. La historia de los Romanov nos invita a reflexionar sobre el poder, la fragilidad de la vida y las consecuencias de la revolución. Aunque la dinastía Romanov ya no existe, su historia sigue viva, recordándonos los altibajos de la humanidad. Hoy en día, monumentos y memoriales en honor a los Romanov se encuentran en diversas partes de Rusia y del mundo. Estos lugares sirven como recordatorios de la familia imperial y de los eventos que cambiaron el curso de la historia rusa. La historia de los Romanov sigue siendo una fuente de fascinación y estudio, un testimonio de una época que dejó una marca indeleble en la historia. La historia de los Romanov es una lección sobre la impermanencia del poder y la importancia de la memoria histórica. Nos recuerda que, aunque los tiempos cambien, las lecciones del pasado siguen siendo relevantes. La caída y el encierro de los Romanov son un recordatorio de cómo la historia puede dar giros inesperados y de la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad.